quiero que eliminemos el diagnóstico. El diagnóstico es un gran error en la humanidad. Me encanta, porque de hecho, ahora últimamente, con el equipo de clínicas, estamos haciendo esa evolución. Dejar de hablar de diagnósticos y empezar a hablar de metáforas, conceptos, entendimientos, esquemas. Dijiste nervio vago y hablaste de mielinización. El sistema nervioso parasimpático, hay un tipo de respuesta al estrés que es la no mielinizada, que tiene que ver con la parálisis. Y después está la respuesta de adaptación al estrés mielinizada, que es a través del nervio vago y que sería pues la respiración, la negociación, la creatividad, la conexión, el sentido. Y es mucho más claro y eficaz hablar del proceso más que del propósito. El propósito tiene que estar como una cuestión de energía y objetivo a la distancia, entender cuál es el camino, cuál es Eso. lo que nosotros queremos llegar o cuál es el objetivo final. El propósito es la energía. Lo que tracciona de nosotros. Pero si vemos, sí, lo que tracciona y nos da energía para eso. Exacto. Pero En términos de física clásica, el objetivo tracciona energéticamente de nosotros. si no podemos utilizar el proceso como una herramienta de disfrute, Y de fuente de energía y de nutrición, vamos a terminar con el propósito obligado. el cuarto es la consecuencia natural de los tres primeros en forma de las varias hipótesis diagnósticas que serán desde esa película de los hechos. Paréntesis. Quiero que eliminemos el diagnóstico. El diagnóstico es un gran error en la humanidad. Me encanta, porque de hecho, ahora últimamente, con el equipo de clínicas, estamos haciendo esa evolución. Dejar de hablar de diagnósticos y empezar a hablar de metáforas, conceptos, entendimientos, esquemas. Lo que pasa que es cierto que la terminología a veces se va hacia allí, ¿no? Causa. Sí, vamos a hablar de hipótesis. Bien. Hipótesis, las diferentes hipótesis que cobran sentido en base a los tres primeros puntos. Me gusta. Pero tienen que ser confirmadas, porque aquí yo vengo de ser muy escéptico. Hemos hablado, nos hemos emocionado, pero mi base escéptica sigue estando, Ok. ¿no? Y científica a la vez. Entonces, ahora no quiero que sea lo que yo quiero que sea, porque eso también ocurre, que a veces hay como mucho apego a lo emocional, mucho apego a la alimentación, mucho apego al tal. No. Yo no quiero que sea lo que yo quiero. Porque hago un curso de emociones, todos son emociones. Hago un curso de alimentación, todo es alimentación. Hago un curso de suplementos, todo es magnesio. No. Yo no quiero que sea lo que yo quiero que sea. Yo quiero que sea lo que es. Y para eso lo que hago es un enfoque descartiano. Y busco descartar. Intento que no sea lo que las hipótesis que han aparecido en el 4, intento que no sean. Entonces se van formulando preguntas, antecedentes, historia, preguntas sobre otros sistemas corporales, pruebas funcionales. Y si no soy capaz de descartar, imagínate que tenía 3 hipótesis y solo he podido descartar 2, las que no he sido capaz de descartar, tendré que, llegamos al punto 7 en el que tenemos una hipótesis que da sentido a la película de los hechos. Y entonces, algo que cambié es, yo antes hablaba de diagnóstico funcional, eso sí, pero ahora ya me he radicalizado en ni eso. Ahora me gusta hablar de, antes decía, en 5 palabras, un término que le resuene a la persona, que tenga sentido con la película y que le impulse, ¿no? Que sea dinámico, que le impulse a hacer algo. Pero ahora digo, no, porque 5 palabras van a los lóbulos frontales, al cerebro racional, y nosotros queremos cambios cuánticos. ¡Boom! Un salto a otro nivel. Entonces vienen los esquemas, los dibujos, las metáforas, los conceptos. Y ahí le pregunto, ¿qué le vas a explicar a tu pareja cuando llegues a casa? Dice, pues le voy a enseñar este dibujo, porque nunca antes había entendido cómo la microbiota se relaciona con las emociones y a la vez con mi genética de susceptibilidad al gluten no celíaca. Ahora lo entiendo todo. Cuando hablamos de entender versus saber. Sí. Cuando lo entiendo todo, la vibración sube, ¡boom! Empiezan los procesos de resolución. Tiene que ver con el nervio vago. Tiene que ver con el sistema nervioso parasimpático mielinizado. Respiración, meditación, conexión, colectividad,
procesos de resolución. Todo eso ocurre cuando, ¡boom!, entiendo a través del tronco del encéfalo. Cuando una metáfora, cuando una imagen, cuando un esquema me hace que yo entienda. También hay personas que necesitan una palabra. Ok, pero necesitamos una palabra que propulse. Porque no olvidemos que cualquier transformación necesita previamente una alta emoción. ¿Qué significa esto? Esto cualquiera que se dedica a las ventas lo sabe. Nosotros compramos, y cuando hablo de comprar no solo digo de utilizar el dinero para adquirir algo, sino te compro esta idea. No. ¿Sí? Te compro esta hipótesis. Compramos desde la emoción, desde el sistema límbico, desde lo que nos vibra. Entonces, no se trata de que la causa sea emocional. Tú puedes descubrir que tu problema de hipocloridria, de hipofunción gástrica, es por el uso periódico de fármacos antiácidos. Y eso, ¡ah! ¡Claro! Pero te estás emocionando. Cualquier acción que requiera de un cierto compromiso necesita de una alta emoción, te llamé. Lo que estás diciendo para mí es realmente revelador y le estoy encontrando mucho sentido a muchas cosas que tenía en la cabeza, pero no le podía poner palabras. Pero necesito recapitularlo un poco porque no solamente lo quiero disfrutar un poco más, sino que además lo quiero explicar un poco más para todas las personas que nos están mirando. Personas profesionales de la salud y personas que no sepan de salud. Vos hablaste de tronco encefálico en su conexión con el tubo digestivo, la microbiota, el microbioma. Quiero también que dejemos de hablar de microbiota, quiero que dejemos de hablar de SIBO. La verdad que me estoy... Recién ahora estoy empezando a ver lo cansado que estoy de hablar de todas esas cuestiones. Te estás conectando con algo que te mueve internamente. Sí. De sentir ese amor, has dicho, quiero más. Sí. No quiero lo otro, que son herramientas, pero es que esto es sanación. Sí, te he sentido, ¿no? Te ha florecido en ti una emoción de quiero más. La visión panorámica, entendiendo pero sin poder ordenar, que eso me gusta más todavía. Tronco encefálico, conexión, vía nervio vago. Dijiste nervio vago y hablaste de mielinización. El sistema nervioso parasimpático, hay un tipo de respuesta al estrés que es la no mielinizada, que tiene que ver con la parálisis, y después está la respuesta de adaptación al estrés mielinizada, que es a través del nervio vago y que sería pues la respiración, la negociación, la creatividad, la conexión, el sentido. Perfecto, no lo podría haber explicado mejor yo. Ahora, si no tenemos la capacidad de mantener esa estructura sana, no va a funcionar ninguna de las dos. Por eso, más allá de hablar de una estructura, que en realidad hablamos de mielinización y no mielinizado por una cuestión de funciones, de una función u otra, pero también tenemos que entender cómo programar todo eso. Absolutamente. Y yendo al lado de la programación, porque quiero empezar a ponerle estrategias a las hipótesis que estás marcando, que son muy interesantes, pero necesito que esto quede plasmado algún mensaje antes de llegar al punto número 8. Uh-huh. Cuando nosotros de nuestro lado pudimos entender todo y lo pudimos llevar a la persona paciente a que lo entienda todo. Realmente lo entendemos a la vez, ¿eh? Esto es más como un vals en el que paciente y profesional lo entienden a la vez y se eleva la vibración de ambos, que no lo entiende uno y ahora te lo tengo que volcar. No, es un viaje conjunto. La vez pasada, cuando atendí a esta chica que te conté con las muchas amalgamas en la boca y que estaba muy mal, cuando le digo, la miro y ella pudo entender en mi mirada que había encontrado la base de su posible intoxicación. Esa es la hiperhumanización. ¿Lo ves? Nosotros vamos a tener la inteligencia artificial apoyando nuestros procesos diagnósticos, nuestros procesos de interrogatorio clínico a través de que pueda grabar, que pueda transcribir, que se pueda volcar en una plantilla, a partir de aquí que genere una serie de hipótesis probabilísticas, que construya la película, que genere diagramas, que nos puedan ayudar a comunicar mejor. Pero hay algo que no va a poder hacer jamás la inteligencia artificial y por eso está a nuestro servicio, que es la conexión.
Y cuando confías en que la tecnología está a tu servicio, para tú poderte centrar en la parte hiperhumana, por eso la hipertecnología, al servicio de la hiperhumanización. Esa mirada, esa vibración en tu piel, en tu corazón, que le llega a esa mujer, eso es lo que sana. Esa conexión hace que se eleve su vibración y sienta el eureka. Esa es la parte hiperhumana que jamás ninguna máquina, porque la inteligencia artificial matemáticamente, a nivel matemático ya nos da 100.000 vueltas, pero no tiene ni emociones ni conciencia. Cuando hablamos de conciencia hay gente que cree que tiene que ver con la razón. No, la conciencia tiene que ver con el alma. Tiene que ver con la conexión, con la vibración. Y eso es precioso. Podernos entregar. Yo tengo el firme compromiso de entregarme en cuerpo y alma a la hiperhumanización y poner a su servicio la tecnología. Y lo vamos a hacer. En los próximos meses en Regenera vamos a encontrar la fórmula para que eso sea así. ¿Están teniendo en cuenta todo eso? Está muy bien, porque la verdad es que yo lo utilizo como una herramienta, sobre todo de resumen de estudios. Hay mucha gente que me manda 100, 150 hojas de estudios y yo lo ordeno y lo resumo y me sirve para eso. Pero hay también el error a veces de caer en la opinión de la inteligencia artificial, que eso me parece catastrófico. Quiero terminar con algo que tenga que ver sobre todo con tu rol. Nos quedaba el punto 8, ¿eh? Perdón, tenés razón. Y me queda el punto 8. El punto 8 tiene que ver con lo que hemos venido hablando, con dar dinamismo, con enamorarnos del proceso. Estamos demasiado vinculados a los objetivos. Perdón, ese es tu punto 8. Mi punto 8. Ah, porque yo tenía otra versión. El punto 8 es pronóstico y advertencias. Perfecto. Vamos a tu punto 8, que ya como arrancaste me gusta más. Pronóstico y advertencias tiene que ver con cómo miro al futuro. Entonces, cuando estamos hablando de que la película es un hilo continuado, fluido, dinámico, donde hay un vínculo de sentido, el pronóstico y las advertencias son algo que tienen que ver con me enamoro del proceso. Y obviamente las advertencias incluyo que no existen los caminos en línea recta y en bajada. Todos los caminos tienen curvas, subidas y bajadas. Entonces, las crisis, como hablaba Carlos, no solo son inevitables, sino que son necesarias, porque en esas crisis va a aparecer información que en este momento del camino todavía no tengo, y va a florecer información que me va a permitir ir nutriendo y generando una riqueza del camino para generar la sanación, la transformación. Entonces, las advertencias acerca de las reagudizaciones, de las crisis, en un marco de entiendo el camino y me enamoro del camino. Obviamente, no es que me desapegue de que quiero dejar de tener síntomas como objetivo. Tengo un propósito, tengo unos objetivos, ¿no? Pero estoy enamorado del propósito porque estoy enamorado del proceso porque el mismo proceso tiene tanto sentido que me está elevando y aun y teniendo dolor físico, pero me está sanando a un nivel que va mucho más allá. Entonces, en el punto 8 tenemos las advertencias y el pronóstico. El pronóstico tiene que ver cuánto va a durar. Y cuidado con esos mensajes de ser demasiado, ¿cómo te diría?, iluso. ¿Te vas a curar en un mes? No. Muchos pacientes te llegan a ti que tienen 15 años de evolución. ¿Cómo te puedes vincular a un proceso de que a lo mejor van a ser 2 años? No significa que en 2-3 meses no lo des cambio, pero a lo mejor para curarte necesitas 2 años porque llevas 15 años en proceso de disfunción. ¿Cómo te vinculas a un proceso de 2 años si no te enamoras al proceso? Si el proceso no tiene sentido, si no es parte de la película dinámica. Entonces, cuando eso es así, claro, es que el paciente lo vive completamente diferente. Y es mucho más claro y eficaz hablar del proceso más que del propósito. El propósito tiene que estar como una cuestión de energía y objetivo a la distancia, entender cuál es el camino, cuál es Eso es.
lo que nosotros queremos llegar o cuál es el objetivo final. El propósito es la energía. Lo que tracciona de nosotros. Pero si vemos, sí, lo que tracciona y nos da energía para eso. Exacto. Pero, En términos de física clásica, el objetivo tracciona energéticamente de nosotros. Pero si no podemos utilizar el proceso como una herramienta de disfrute, y de fuente de energía y de nutrición, vamos a terminar con el propósito obligado. Sacrificio, esfuerzo excesivo. Y entonces es cuando utilizo dietas restrictivas, exceso de suplementos, utilizo el ejercicio físico como una especie de autocastigo y paso a ser un esclavo de las intervenciones. Y la psiconeuroinmunología clínica no son las intervenciones. La alimentación, los suplementos, la regulación de biorritmos, técnicas de visualización para desbloquear emociones, etcétera, etcétera, son intervenciones. La psiconeuroinmunología clínica es una forma de entender, que es lo que hemos hablado durante todo el rato. Estoy realmente sorprendido. No esperaba esto. No sé si porque no te conocía tanto o porque ahora sos otra persona. Sos esto claramente, ¿no? O sea, no hay forma de que no seas esto. Pero realmente, David, te felicito porque mirá que hablo con mucha gente por día yo, ¿eh? Y me considero una persona que indaga y pregunta y me sorprendes. Así que te digo, bienvenido a esto. Ya me quedo sin... Pero la verdad es que podría estar con vos hablando horas y horas. Tenés que dedicarte a hacer contenido. Transmitís otra cosa vos. Me emociona. No, pero te lo digo, no para adular, ni te lo digo por compromiso, yo te lo borro después. Esto que estoy diciendo está grabado, pero lo borro. Pero realmente estoy realmente muy agradecido a la vida de que también pudimos hacer esto. Creo que el mensaje quedó muy claro. Y más allá de lo que hagan en Regenera, es importante entender que por lo menos desde tu parte hay una estructura que empuja desde un lugar donde yo creo que realmente es por lejos la más importante de las herramientas y que tiene que ver con el proceso. Pero el proceso explicado como lo dijiste vos, es decir, llevar de la mano a la persona paciente o a la persona que querramos explicarle o capacitarla desde el lado de la pasión, el entendimiento y la sensorialidad. Y el sentido. ¿En qué sentido? El sentido. Que las cosas tengan sentido, que las piezas encajen. Destino. Ok. Un criterio, una... Cuando las piezas encajan, todo tiene sentido. Es el libro de Viktor Frankl, Sí. El hombre en busca de sentido. El sentido ya entendí. En el sentido de encontrarle la respuesta unificada, universalizada o lo que quieras decir. Gracias. Gracias a ti, Javier. Me ha emocionado las cosas que me has dicho, me han llegado al corazón. Seguramente yo era esto, pero durante mucho tiempo no lo he sido. Sí. Y he tenido que vivir cosas para poder quitarme capas de armadura. Sí, pero cuando te quitas esas capas de armadura, yo estoy haciendo un esfuerzo bastante importante. Una persona sensible, como te veo y me considero, le pasa eso, que podés transmitir desde el corazón y la vibración, pero quedás muy expuesto. ¿Sabés las veces que yo me pongo a llorar con pacientes? A veces no lo puedo controlar. Eso me lo preguntan muchas veces los alumnos. Oye, a veces me pongo a llorar con el paciente y yo le digo felicidades. Es la parte hiperhumana. Sí, pero Cuidado, no es desde la posición de ¡ay, pobrecito! No. Es desde una conexión, es desde una entrega, es desde un vínculo sanador. Y sabiendo que estáis haciendo un vals juntos, un camino para llegar a un lugar que tiene sentido. Y ahí esas lágrimas suman. Bueno, la verdad que lo que me decís me deja más tranquilo porque yo sentía siempre que era más una falla profesional más que En una... absoluto, es un don. No pude hacer, no quise hacer ninguna de las preguntas que tenía preparadas, ni una sola, cero. Fuimos por otro camino, así que gracias.
Claro que sí. Gracias. David Vargas, gracias.